Buenos días, hoy estamos con Pello Riaño, un escritor y un periodista del País. Nos va a hablar de su libro Las Invisibles, de por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres, y todo esto lo vamos a contrastar con la exposición que pasa en el Prado, Invitadas, que son fragmentos sobre mujeres, ideologías y artes plásticas en España. Buenos días, Pello. Buenos días. Entonces, antes de todo queríamos empezar con una pregunta que sería, ¿qué piensa usted del título de la exposición? ¿Ha sido una buena elección? Queremos decir, nombrar las invitadas es como enfatizar que le están haciendo un favor, como que su lugar no sería ese. Bueno, es un título que creo entender está pensado con una fina ironía o una manera de reclamar una posición que no debe seguir siendo lo habitual en el Museo del Prado, que es mantener a las mujeres como un elemento ajeno. Podemos hacer un paralelo con la crítica que hace cuando denuncia el cambio justamente en los títulos de las obras, cuando cambian la palabra violación por la palabra rapto. Bueno, no tiene nada que ver con la exposición, no tiene nada que ver con el libro por una sencilla razón y es que la exposición no entona un mea culpa. La exposición no habla del Museo del Prado ni de cómo ha excluido a las mujeres durante 2 siglos. Una de las maneras en las que se mantiene esa exclusión y se las sigue tratando de invitadas es precisamente no siendo conscientes ni compartiendo la realidad de la mujer que es tratada en el Museo del Prado, entre otras maneras, desde luego, desde el punto de vista del acoso y la violación a la que se le somete a lo largo de la historia cultural y de cómo se ha contado esa historia cultural. Los títulos de los cuadros no son los originales, nunca han sido los originales hasta el siglo XIX, cuando empiezan los autores y artistas de esas obras a firmarlos y a describirlos, pero hasta entonces en los inventarios son meras descripciones que hacen al hilo de cada revisión de inventario los conservadores que los están catalogando. Entonces hasta nuestros días, por ejemplo, el rapto de Hipodamia pues ha llegado con varias decenas de títulos distintos. En estos momentos, en la exposición permanente del Museo del Prado, se trata en inglés la escena, por ejemplo, del rapto de Hipodamia como la violación de Hipodamia, y en castellano se trata como un rapto. Entonces, esa ocultación de un hecho tan contemporáneo y tan denigrante lo que convierte al Prado es en cómplice precisamente de esa cultura de la violación que nuestra sociedad estamos intentando echar abajo. Y nuestra compañera aquí, Teresa, creo que también tenía una pregunta. Buenos días, pues nosotros leemos nuestras obras con los ojos del presente y a lo mejor esta lectura puede llegar a producir un anacronismo, puesto que las circunstancias actuales pues obviamente no son las que había antes y había una gran desigualdad que ahora la vemos, pero antes a lo mejor no se daban cuenta de ello. Entonces, ¿cuál crees que es la mejor manera de interpretar las obras? ¿Si la nuestra o la que hubo en un pasado? Bueno, estoy totalmente en contra de lo que has dicho y además me sorprende mucho que una mujer pronuncie este tipo de teorías, ¿no? El presentismo es un falso debate. Es terrible además que, que esté calando en la sociedad, ¿no? Y que esté calando incluso en vosotras. Es decir, nosotras, desde nuestro presente es desde donde única y exclusivamente podemos leer el pasado. Todo lo demás es una tergiversación de cómo la historia del arte y la historia ha estado contando su pasado, porque el presente, nuestra comunidad, no solamente es dueño de cómo cuenta su actualidad, sino de cómo quiere que sea su futuro y de cómo quiere que sea contado su pasado, porque cada comunidad tiene el derecho
a elegir en el pasado las respuestas a sus propios debates. Por lo tanto, no hay otra manera de leer el pasado que desde nuestros propios ojos, porque jamás la verdad será iluminada. Quiero decir, Hobsbawm decía única y exclusivamente, el pasado es una cuestión de interpretación. Walter Benjamin hace 80 años resolvió ya de una vez por todas este dichoso debate. Cada comunidad tiene el derecho y está legitimada a revisar su pasado, sin tergiversarlo, pero interpretándolo. Es decir, por ejemplo, este libro se ha constituido en los archivos del Museo del Prado, en el casón donde está la biblioteca, donde están todos los archivos del museo. Es el lugar de referencia de todos los conservadores. ¿Por qué ese archivo, por esos conservadores, ha sido leído de una manera? Y yo, con el mismo material, lo he leído de otra manera. Porque cada comunidad tiene la obligación y el derecho de generar un relato propio. Somos soberanas a la hora de utilizar nuestro propio diccionario que hemos constituido y hemos construido con pleno derecho. No podemos llamar de otra manera que feminicidio al asesinato de una mujer que se ha negado a decir que sí a un hombre y que por lo tanto es asesinada por ese ser rechazado. ¿Cómo llamamos a eso en nuestros días? Feminicidio. En el Renacimiento lo llamaron de otra manera. Se creó un relato de adoctrinamiento con el Decamerón de Boccaccio, que luego Botticelli reinterpreta las historias de Nastasio degli Onesti, pero no deja de ser un relato para que las mujeres no se atrevan a rechazar a los hombres. Y quien se atreva a rechazarnos será asesinada aquí y en el más allá, que es de lo que consta este relato que se cuenta y que se expone en el Museo del Prado, sin ser anunciado y enunciado en estos términos. Entonces, el anacronismo al que te referías tú al principio es el que está sucediendo en el Museo del Prado, porque no se está contando de la manera en la que debería de contarse para que nosotros, para que desde nuestra comunidad entendamos lo que está sucediendo ahí. Un museo es accesible no solamente porque tenga una rampa para poder permitir el paso a personas con problemas de movilidad. Un museo es accesible porque su contenido se relaciona y nos instruye y nos forma. Si no, lo que ocurrirá es que ciudadanas y ciudadanos, como es mi caso, tendrá que llevar a sus hijos y contarles lo que está sucediendo ahí con otro contexto que no está siendo contado en el Museo del Prado. Estamos totalmente de acuerdo con usted sobre el rol educativo que tiene el Museo del Prado. Y entonces, ¿usted ve esta posibilidad de hacer esta exposición como un avance, una manera de justamente por fin estamos dando un lugar a las mujeres, o más bien un blanqueamiento, como así ya no me pueden atacar? Es un blanqueamiento porque realmente no es el motivo y la intención es buena, pero luego el Museo del Prado no se va a permitir nunca una autocrítica. Entonces hubiera sido un paso adelante si esta exposición realmente fuera una autocrítica, si en esta exposición se dijera que el Museo del Prado ha sido la cabeza de la máquina de la exclusión de la mujer. Pero en esta exposición no sucede eso. Entonces sería mejor ponerlas en la exposición permanente más que hacer una temporal. ¿De esa manera las incluiríamos más? ¿O cómo usted piensa que podríamos mejorar? La verdadera revolución y necesidad urgente de nuestra sociedad con el Museo del Prado es que la narrativa que sucede en la colección permanente, pero también en los dispositivos como catálogos, en la propia web, en la que todavía
tenemos que seguir leyendo verdaderas barbaridades sobre las violaciones a las mujeres. Lo que realmente necesitamos como sociedad interpelada por el museo es una reestructuración de la narrativa y de la estructura en sí del museo. Es decir, que durante 2 siglos el Museo del Prado no ha sido dirigido por una mujer. ¿Esto va a arreglar las cosas? No, evidentemente va a arreglar las cosas la toma de conciencia de que el feminismo también es una manera de leer la historia del arte, tan válida como cualquier otra, tan válida como cualquier otra perspectiva que se ha tomado hasta el momento, en las que de ninguna manera se ha tenido en cuenta la mujer, ¿no? Y para muestra está la pintura de Rembrandt, la única pintura de Rembrandt del Museo del Prado, de Judith, que desde 1843 hasta 2009 sufrió una alteración de título por una conciencia evidentemente machista y patriarcal que convirtió a una liberadora de un pueblo en una sometida a su marido. Esa es la variación del título que sucede del paso de Judith al paso de Artemisa. Son 2 mitos completamente distintos y no es casual que a finales del siglo XIX, cuando hay una contraofensiva feminista, se traicione a la ciencia de la historia del arte y se traicione a la mujer, porque no se podía consentir que una mujer liberara a un pueblo degollando a un hombre. Y en ese momento, la persona, José de Madrazo, que altera ese título, lo hizo con una intención bien clara. Entonces, si en ese momento se tergiversó la ciencia, se manipuló la ciencia, nosotros lo que debemos es reforzarla, pero reforzarla incluyendo a las mujeres, incluyendo esa perspectiva en la que no sientan que cuando entran en un museo son excluidas. Y desde luego es acabando con la ideología del 19 que se ha perpetuado hasta el 21. Y ahora Teresa Vasallo tenía una pregunta. Sí, ¿hasta qué punto crees que los espectadores del siglo XXI de ahora tenemos responsabilidad en que haya más mujeres en las exposiciones? Si la tenemos, a lo mejor no tenemos, no es cosa nuestra. Bueno, vamos a ver, yo creo que al final esto es una responsabilidad política de cada comunidad. El museo es una institución pública y como tal debe atender a las necesidades de la comunidad que lo mantiene y que lo sostiene, que lo paga y que lo admira. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tiene la sociedad en sus instituciones? Bueno, ya vimos con el 15M que absoluta, ¿no? Y realmente en aquel momento asumimos como sociedad que deberíamos de participar más en los órganos que nos representan y en los órganos que mantenemos. Las instituciones culturales se lavaron las manos en aquel momento porque la regeneración parece que solamente podía ser política y no atendieron al nuevo paradigma político. Yo creo que nosotros y nosotras debemos de rectificar el rumbo desigual de toda aquella institución cultural que no esté atendiendo, uno, a la Constitución, artículo 44 sobre la accesibilidad a la cultura, y dos, a la Ley de Igualdad de 2007. Evidentemente, el Museo del Prado está fuera de la Ley de Igualdad. Y ya brevemente, para terminar, como estudiantes de periodismo, queríamos preguntarte si tenías algún consejo o algo que nos pudiese ayudar en esta carrera. ¿Ayudar a qué? A dedicarnos a algo, porque tú te has centrado en un tema cultural, y es decir, nosotros estamos en una época en la que no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos y en qué nos deberíamos de fiar para escoger una opción. Bueno, yo primero yo soy historiador del arte y luego soy periodista. Yo, digamos que tuve claro que quería comunicar la cultura y antes de ser periodista entendí que debía de formarme.
porque no entiendo el periodismo tampoco como un estudio de grado. Entiendo que es un oficio, ni más ni menos, y que es importante, pero creo que un periodista con la carrera de periodismo no va a ninguna parte. Entiendo que un periodista tiene que tener una formación continua, tiene que ser tiene que ser un oficio muy formado, al margen de su oficio. Pues El periodista lo único que puede hacer para el futuro es leer si quiere ser un periodista escrito, como es mi caso, es leer todos los días el periódico, leer a las que mejor escriben y a las que mejor investigan, y trabajar mucho, pero sobre todo es formarse, formarse y formarse y generar sus propios espacios, ¿no? Creo que con las generaciones que me precedieron a mí y la vuestra, creo que haya habido un cambio muy importante, y es que las generaciones precedentes dependían de una empresa para trabajar, ajena a ellas, y bueno, creo que ahora mismo se está abriendo un paradigma en el que de alguna manera podemos generar nuestros propios espacios de independencia, y absolutamente precarizados, pero independientes. Pues muchísimas gracias, nos vamos a quedar con esta idea de la formación y su importancia y nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias.